Muy bien, compañeros, continuamos con los temas que hemos venido desarrollando. Últimamente. Eh, Estamos hablando sobre conflictos internacionales, ¿va usted? Después de la responsabilidad internacional, ¿verdad? Ya tomamos otro tema que es conflictos internacionales. Aquí pues nos habla de medios pacíficos, ¿verdad? Medios jurídicos o jurisdiccionales y medios coercitivos, como usted mira, va en escala de la conflictividad, ¿verdad? Y requiere más, pues, eh, ahí estamos. Sí. Ahora, ¿qué dicen los organismos internacionales? Tenemos lo que es la Carta de la OEA, ¿verdad? Vamos a verlo por acá. La Carta de la OEA nos habla de solución pacífica de controversias en su capítulo 5, que empieza en el artículo 24. ¿Qué nos dice la Carta de la OEA? Las controversias internacionales entre Estados miembros. ¿Quiénes son los Estados miembros de la OEA? Los Estados de América que han ratificado la Carta, ¿no? De América, únicamente. Las controversias internacionales entre los Estados miembros deben ser sometidas a los procedimientos de solución pacífico señalados en esta carta. Esta disposición no se interpretará en el sentido de menoscabar los derechos y obligaciones de los Estados miembros, de acuerdo con los artículos 34 y 35 de la Carta de las Naciones Unidas. Y ahorita viene el artículo 25, muy importante. Son procedimientos pacíficos, fíjense, aquí nos dice cuáles son para la OEA, ¿qué considera procedimientos pacíficos? Son procedimientos pacíficos la negociación directa, tal como ustedes lo vieron en derecho laboral, ¿verdad? Así, ese mismo término es. Solo que ahora es entre estados, ¿verdad? Con su propio protocolo, sus propios procedimientos, obviamente, ¿verdad? Pero en principio así es. La negociación directa, los buenos oficios, que lo hemos visto, ¿verdad? La mediación, la investigación y conciliación, el procedimiento judicial, el arbitraje y los que especialmente acuerden en cualquier momento las partes. Como ven, tan importante es la paz y el equilibrio internacional que la OEA faculta a las partes para darle fin a la controversia de la forma que consideren convenientes y en el momento que lo consideren convenientes. No hay momento ni condición. Lo deseable es la paz. Por eso dice, y los que especialmente acuerden en cualquier momento a las partes. Es números apertos.
en cuanto a los procedimientos pacíficos, porque dice, y los que especialmente, aquí no agotó todos, hay otros, y podrán haber otros después. Este no es una lista limitativa. Y todavía deja para más, ¿verdad? Bien, ¿qué dice por su parte la Carta de las Naciones Unidas? Nos dice, arreglo pacífico controversias. Bueno, en la Carta de la OEA vimos el capítulo 7, artículos 24 y 25. Faltan otros, vamos a leer después. Mientras que la Carta de la ONU, capítulo 6, que empieza en el artículo 33, ¿no? El capítulo se llama Arreglo Pacífico Controversias. Mientras que en la OEA dice Solución Pacífica Controversias. Diferente, ¿verdad? Pero son sinónimos, ¿verdad? Arreglo y solución. Entonces dicen, artículo 33, numeral 1. Las partes en una controversia cuya continuación sea susceptible de poner en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, tratarán de buscarle solución. ¿A qué otras diferencias se dan cuenta? Porque la Carta de la OEA dice, las controversias internacionales entre los Estados miembros deben ser sometidas a, deben. Miren que la Carta de las Naciones Unidas dice, las partes en una controversia cuya continuación sea susceptible de poner en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales tratarán de buscarle solución. Uno es imperativo y otro es dispositivo. Hay diferencia. A la OEA ordena, de usted solucione sus conflictos, solucionelo así. Entonces, mire, si usted considera conveniente, haga esto. No, la OEA es más directa, dice, deben solucionar sus problemas. Cuando aquí dice, tratarán de buscarle solución, ante todo, mediante la negociación, y la OEA dice negociación directa. Aquí solo dicen negociación. ¿Se dan cuenta? Hay ciertas diferencias, ¿verdad? Mediante la negociación, la investigación, la mediación, la conciliación, el arbitraje, el arreglo judicial, el recurso a organismos o acuerdos regionales, eso no tiene la OEA. La ONU sí. El recurso a organismos o acuerdos regionales u otros medios pacíficos de su elección. También en números apertus. No agotan, aquí todos los presidentes pueden haber más, muchos más, ¿verdad? Pero no están aquí. Solo da la posibilidad. El Consejo de Seguridad, suele estimar necesario, instará a las partes a que arreglen sus controversias por dichos medios. ¿Se dan cuenta? Tanto la ONU como la OEA te tienen, ¿verdad? La OEA dice, cuando entre dos o más estados americanos se suscite una controversia que en opinión de uno de ellos no puede ser resuelta por los medios diplomáticos usuales, las partes deberán convenir en cualquier otro procedimiento pacífico que les permita llegar a una solución. No les está diciendo cuál, pero está obligando a que lo hagan. Deberán. Imperativo. Un tratado especial
establecerá los medios adecuados para resolver las controversias. ¿Cómo? Sí, ¿a través de qué documento se van a establecer medios adecuados para resolver una controversia? Un tratado especial. ¿Vieron esta carta es bien técnica? Un tratado especial establecerá los medios adecuados para resolver las controversias y determinará. Fíjense, ahí en este mismo tratado se determinan los procedimientos pertinentes a cada uno de los medios pacíficos, en forma de no dejar que controversia alguna entre los estados americanos pueda quedar sin solución. En forma de no dejar que controversia alguna entre los estados americanos pueda quedar sin solución definitiva dentro de un plazo razonable, plazo, que no puede quedarse no, tiene que haber tiempo también. ¿Ven? Los tratados son bien interesantes, ¿va? Cuando se les empieza a escudriñar. Bueno, entonces, vemos que hay medios de solución de conflictos, ya los habíamos visto, ¿verdad? La negociación, como les había dicho, se basa en la aptitud, ¿verdad? O sea, que los grupos aptos para negociar. No se puede poner a cualquiera ahí, al amigo del presidente, al amigo del ministro, no, una persona técnica, ¿no? Los buenos oficios, ¿no? Que se basan en la discreción, como ya lo vimos, ¿verdad? La mediación en la confianza. Y la investigación en la objetividad. ¿Por qué? Porque solo califican hechos, solo hechos, solo cuestiones de hecho. ¿Ah? Van al lugar. Por eso se les da todas las categorías de diplomáticos por sus privilegios e inmunidades de que deben de gozar. Iban personas muy preparadas. Para Irán iban físicos, galardonados. Mandan a mí a investigar si están construyendo armas de destrucción masiva, energía atómica y qué sé yo eso. Tiene que ser una persona versada para que pueda discernir con objetividad sobre lo que se le manda a investigar. Entonces, en la investigación se crea una comisión de investigación. Se les acuerda inmunidades y privilegios diplomáticos. Y terminan su misión a través de un informe. En el informe solo se hacen constar cuestiones de hecho también. No se entra a emitir cuestiones de valor, mucho menos pronunciamientos sobre culpabilidad o inocencia. Jamás. Porque ¿dónde va eso? Ya va en una decisión judicial, en una sentencia. Pero eso no es sentencia, es un informe. Por lo tanto, no puede llegar a esa situación, ¿verdad? Solo cuestiones de hechos, solo hay descripción de situaciones de hecho, sin emitir juicios de valor, ni pronunciarse sobre inocencia o culpabilidad. Por eso debe ser objetivo, ¿verdad? Y están los medios jurídicos. Nosotros tenemos dos medios jurídicos. La decisión judicial
y el arbitraje. El arbitraje y la decisión judicial. Hay muchos organismos, juzgados internacionales, ¿verdad? Tenemos el de la Corte Internacional. Aquí el doctor Lario nos hace una leve, dice, podemos presentar así, globalización de la administración de justicia, tribunales internacionales, dice, generales, Tribunal Permanente de Justicia Internacional, ese existió en la Sociedad de Naciones, y la Corte Internacional de Justicia, que existe actualmente. Y ahí están los especializados, Tribunal del Derecho del Mar, Corte Penal Internacional. El doctor puso Tribunal Internacional, está mal. Ese no es tribunal, es Corte Penal. Antes eran tribunales internacionales porque no eran permanentes. No eran permanentes. Se creaban para resolver un conflicto, ¿verdad? Un problema específico. De ahí se disolvió otra vez. Ahora es permanente. Ahora no es tribunal, es Corte Penal Internacional, Tribunal de Derechos Humanos, Corte Interamericana de Derechos Humanos, Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Tribunales para Conflictos sobre Derechos Mercantil, Tribunales para Asuntos de Integración, etcétera, ¿verdad? Y aquí están, ¿verdad? Corte Internacional de Justicia, Tribunal Internacional de Derecho del Mar, Tribunal Penal Internacional. Ese es Corte Penal Internacional. Corte Penal Internacional, ¿verdad? Tenemos Tribunal de Comisión Especial para Derechos Humanos, como la Comisión Europea de Derechos Humanos, Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Corte Interamericana de Derechos Humanos, Tribunales Especializados de Integración en la Unión Europea, Tribunal de Justicia de Comunidades Europeas, Tribunal de Cuentas, Tribunal Europeo de Cuentas en América, Corte Centroamericana de Justicia, Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Sobre esta Corte Centroamericana de Justicia, contar a los compañeros que cuando trabajé en la Secretaría General, me pusieron que retomara el tema de la Corte Centroamericana de Justicia. Ahí se proponen magistrados, ¿verdad? Y retomé todo nuevamente que se había abandonado. Hicimos los estudios, proyectos, analizamos el tratado. Muy bonito, creo que hasta me acuerdo, fue hace como 20 años ustedes. Ganaban creo que 9,000 pesos centroamericanos. Y en ley, el peso centroamericano sí existe en ley, de la moneda, de la integración centroamericana. Y legalmente equivale a $1. El peso centroamericano equivale a $1. Y me acuerdo que esos magistrados iban a tener un salario hace como 19, 20 años, imagínense, un salario de $9,000, de 9,000 pesos centroamericanos mensuales. Y el cargo es por 9 años, que es larguísimo. Y se puede 2 periodos, reelegir para un periodo siguiente. En principio son 18 años ustedes, ganando $9,000 mensuales. ¿Y a qué voy con esto? Que cuando terminé los estudios y todo, y vi las últimas documentaciones, ya estaban propuestos dos para magistrados, ni se había escuchado nada, ya habían 2 ahí metidos. Qué molestos se vio ustedes, ya estaban ahí. Para la corte, mandaron el licenciado tal, el licenciado tal. Y son de estos, bueno, son, por eso no decir estos nombres, son famosos.
han sido ministros de Relaciones Exteriores, han sido, han sido ministros de Educación, han sido magistrados de la Corte Suprema de Justicia, magistrados de la Corte de Constitucionalidad, diputados, decanos, han ocupado todos los directores de la Escuela de Administración de Transformación de la Justicia, directores de la Escuela de Diplomacia. En todos lados están metidos ustedes. Fue constituyente uno de ellos. Eso no dejan nada, nada. Ya estaban metidos ahí. ¿Cómo? No sé cómo lograron eso. Ahí están los dos nombres de ellos, el titular y el suplente. ¡Hala! Porque ustedes. Uno como abogado se frustra porque se da cuenta que no puede participar en ningún lado ustedes. Bueno, y eran magistrados, creo que uno era el magistrado de la Corte Suprema y otro era magistrado de la Corte Constitucional de ese tiempo. Bien agarrados y querían otro mejor. No se conformaban hasta ahí, sino si había otro mejor, se lo agarraban ellos. Los dos tenían un puestazo en ese tiempo y querían uno mejor. Se me agotó todo el entusiasmo a ustedes. Solo hice mi dictamen y ahí lo dejé. Yo, ¿a qué voy con eso? Que en esos tribunales tan prestigiosos, por lo menos por parte de Latinoamérica, pueden haber corrupción ahí ustedes. Amigazgo. Uno cree que llega gente proba y todo. Bueno, han llegado así, han ocupado, tienen gran cartel, pero que así han llegado a todos lados, asaltando los puestos. Hombre. Y eso fue aquí en Guatemala, para la Corte Centroamericana. Ya estaban. Sin oportunidad, nada, ustedes. Uno que es abogado, pues sí, a la gran puerta. Le dije al secretario general, mire usted, y hay dos, pues mire quiénes están, a la gran pues yo me dijo. Se madrugan, me dijo. Increíble, pero cierto. ¿Verdad? Pues de la gente que ha estado en todos los puestos, en buenos puestos, y siguen. Miren, ustedes son los mismos de un lado para otro. Ustedes van a ver, ahí esa gente es la que va para la Corte Centroamericana. ¿Verdad? Bien, que esto es para decirles que también en estas cortes se mueven cosas políticas, ¿verdad? Y son tan prestigiosos, tan necesarios, pero así es, ya nacen contaminados. Bien, después de la, ¿verdad? Ahí el doctor nos dice el procedimiento de la corte, pero ese procedimiento lo pueden ver ustedes en la Carta de las Naciones Unidas. También tenemos al arbitraje, los medios ¿verdad? Judiciales. Ya vimos la decisión judicial y ahora vamos a ver el arbitraje. El arbitraje tiene una característica, que su sometimiento a él es totalmente voluntario. A ningún Estado se le puede obligar a que acepte una cláusula arbitral. No se puede. Tiene que ser totalmente voluntario. Pero una vez aceptada, todo lo que va relacionado con el arbitraje es obligatorio. Se dan cuenta, tiene dos fases, ¿verdad? Su sometimiento es totalmente voluntario y adentro sí es obligatorio. Hasta su decisión, ¿verdad? Entonces, nos dice el doctor Lario aquí, dice el arbitraje dice, consiste en someter una divergencia internacional mediante acuerdo formal y previo entre las partes, comprometiéndose a respetar el resultado, o sea, el fallo, ¿verdad? O sea, el laudo, a la decisión de un tercero, que dicte el fallo definitivo. ¿Cómo se clasifica? Tiene su clasificación en ocasional y en institucional. En ocasional y en institucional. Arbitraje ocasional, dice. Voy a leerlo para que ustedes vean. Arbitraje ocasional
es aquel en el cual las partes, al fracasar utilizando otros métodos, otros medios, finalmente deciden de común acuerdo y voluntariamente, previo a un pacto en el cual se harán constar las condiciones y la voluntad, que es lo importante, de acatar el fallo, de someter su divergencia a la decisión arbitral. Esta clase de arbitraje se basa en la voluntad específica de someter este problema específico, individual, determinado y aislado. No se basa en ningún documento general, en ningún compromiso general que haya previsto esta situación. Por ejemplo, ocasionar lo que ha pasado con Guatemala y Belice. Ese problema empieza hace siglos, ¿no? Hace más de un siglo. Y empezó la controversia, a como ustedes quieran. Y trataron de darle solución de muchas formas. El conflicto ahí y el conflicto ahí. En un momento determinado, ya estando Belice y Guatemala al frente de ese conflicto, ya Reino Unido se había retirado, proponen solucionar el problema que vienen arrastrando, ¿verdad? Por medio de un compromiso arbitral. Ese arbitraje, como ustedes ven, es ocasional. Porque ellos empezaron el conflicto y trataron de resolverlo de otras formas, pero todas esas formas han fracasado. Ante esos fracasos, bueno, decidamos pues, por un árbitro, ¿verdad? Pero no lo... Ese es un arbitraje ocasional, sí se lleva a cabo, ¿verdad? Pero muy difícil. Está más cerca de someterlo a la corte. Y este es el arbitraje institucional. Dice acá. Es aquel en el cual las partes se basan en un documento, ¿verdad? Firmado de común acuerdo en un tiempo en el que el conflicto no existía. Puede tratarse en este caso de algún convenio, un tratado internacional, ¿verdad? Referente a un área general o ya sea general o específica, en el cual se previó, ¿no? Se previó que cualquier problema o divergencia posterior, ¿va? Que sobre con posterioridad, que resurgiera con posterioridad, ¿verdad? En relación con el objeto del convenio, se dirimiría en la vía del arbitraje. En este caso, el arbitraje existe como institución para un área determinada específica. Puede ser limitado en relación con el aspecto o en un área bien determinada, etcétera. Puede tener muchas variantes. Entonces, ven, tenemos dos arbitrajes, el arbitraje ocasional y el arbitraje intencional, institucional. Entonces, el arbitraje ocasional, los medios para la solución de conflictos no funcionan, y no funcionan, y continúa el problema, y continúa el problema, hasta que deciden las partes solucionarlo por medio de un laudo arbitral o sometimiento a un arbitraje. Aquí, en el arbitraje ocasional, primero es el conflicto y después el compromiso. Primero nace el conflicto y después el compromiso. Tiene carácter curativo. Tiene carácter curativo. En el compromiso institucional, primero nace el compromiso y después el conflicto. Primero el compromiso y después el conflicto. Si el arbitraje ocasional tiene carácter curativo, el arbitraje institucional tiene carácter preventivo. Hay bastante diferencia, ¿va ustedes? Hay bastante diferencia. Bien, entonces
Ya vienen los medios coercitivos. Pero fíjense que medios coercitivos podría usarse, llegar a usarse hasta la fuerza militar. Por ejemplo, dice acá, el Consejo de Seguridad, si lo estimara necesario, instará a las partes a que arreglen sus controversias por dichos medios, ¿verdad? Todos estos que dijimos anteriormente. El Consejo de Seguridad podría investigar, pues con la investigación de ser objetiva, ¿verdad? Toda controversia o toda situación susceptible de conducir a fricción internacional o dar origen a una controversia, a fin de determinar si la prolongación de tal controversia o situación puede poner en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Entonces, el Consejo de Seguridad analiza, ¿no?, y evalúa si esa situación puede desbordar. Es importante, ¿no?, para tomar sus medidas. Artículo 35. Todo miembro de las Naciones Unidas podrá llevar cualquier controversia o cualquier situación de naturaleza expresada en el artículo 34 a la atención del Consejo de Seguridad o de la Asamblea General. Entonces, ¿quiénes pueden conocer esas controversias? ¿Quiénes pueden atender las controversias? El Consejo de Seguridad o la Asamblea General o la Corte Internacional de Justicia. 3 órganos diferentes pueden atender esa situación. Consejo de Seguridad, Asamblea General y Corte Internacional de Justicia. Artículo 35.2. Eso no dice eso, pero ya nosotros ya saquemos nuestras conclusiones. Artículo numeral 2. Un Estado que no es miembro, bueno, esa es otra cuestión. El procedimiento que siga la Asamblea General, bueno. 36. El Consejo de Seguridad podrá, en cualquier estado en que se encuentre una controversia de la naturaleza que trata el artículo 33 o una situación de índole semejante, recomendar los procedimientos o métodos de ajuste que sean apropiados. Como ven, el Consejo de Seguridad tiene mucha participación cuando hay inestabilidad internacional. Es el órgano que más participa ante una controversia, ¿verdad?, que puede escalar. El Consejo de Seguridad debe tomar en consideración todo procedimiento que las partes hayan adoptado para el arreglo de controversias. Al hacer recomendación de acuerdo con este artículo, el Consejo de Seguridad deberá tomar también en consideración que las controversias de orden jurídico, por regla general, deben ser sometidas a la Corte Internacional de Justicia. ¿Se dan cuenta? Ahora, si no son del orden jurídico, se lo solucionan ellos. Así es como va a entender esta carta. ¿Mira? Solo cuando hay orden jurídico participa la Corte en la solución. Si no, la Asamblea General o el Consejo de Seguridad. Si las partes, según una controversia de naturaleza definida, no logran arreglarla por los medios indicados en dicho artículo, ya vimos cuáles son, ¿verdad?, la someterán al Consejo de Seguridad. ¿Qué les digo? ¿Cuándo no lo someten al Consejo de Seguridad? Cuando la controversia del orden jurídico. Entonces lo someten a la Corte Internacional de Justicia. Y ahí el Consejo de Seguridad recomendará, ¿verdad?, los medios de arreglo apropiados. Sin perjuicio de lo expuesto en el artículo 33 a 37, el Consejo de Seguridad podrá, si así lo solicitan todas las partes en una controversia, hacerles recomendaciones a efecto que se llegue a un arreglo pacífico. Solo si lo solicitan, si no, no. Pero ahora viene algo más complicado. En el capítulo 8, que empieza en el artículo 39. Acciones en caso de amenazas a la paz, quebrantamiento de la paz o actos de agresión. Aquí ya la cuestión ya es más difícil. Y sigue este órgano, el Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad determinará la existencia de toda amenaza a la paz, quebrantamiento de la paz o acto de agresión, hará recomendaciones y deseadas medidas serán tomadas de conformidad con tales artículos para mantener la paz y la seguridad.
Dice el 41, el Consejo de Seguridad podrá decidir qué medidas que no impliquen el uso de la fuerza armada, quiere decir que hay posibilidad de usar fuerza armada, han de emplearse para hacer efectivas sus decisiones y podrá instar a los miembros de las Naciones Unidas a que apliquen dichas medidas que podrán comprender interrupción total o parcial de las acciones económicas, de las comunicaciones ferroviarias, marítimas, aéreas, artículo 41. Ellas son medios coercitivos y en el 33 medios pacíficos. En el 41 coercitivos. ¿Cuáles son? ¿Verdad? Interrupción total o parcial de relaciones económicas, interrupción de las comunicaciones ferroviarias, marítimas, aéreas, postales, telegráficas, radioeléctricas y otros, así como ruptura de relaciones diplomáticas. Y aquí estamos hablando de algo ya fuerte. ¿Ah? Si el Consejo de Seguridad estimare que las medidas de que se trata el artículo que pueden ser inadecuadas o han demostrado poder serlo, podrá ejercer por medio de fuerza aérea, naval o terrestre la acción que sea necesaria. ¿Se dan cuenta? Aquí estamos hablando de ya acción militar. Pueden hacer uso de fuerza aérea, naval o terrestre. 43. Todos los miembros de las Naciones Unidas, con el fin de contribuir al mantenimiento de la paz y seguridad, se comprometen a poner a disposición del Consejo de Seguridad cuando ellos lo solicite y de confiar con un convenio especial, otro convenio especial, o con un convenio o con convenios especiales, fuerzas armadas. Es decir, que Guatemala al momento de un conflicto está obligada a poner a disposición de Naciones Unidas parte del ejército. Ahí hay convenios, ¿verdad? Y ahí sigue hablando del convenio. ¿Verdad? 44. Cuando el Consejo de Seguridad haya decidido hacer uso de la fuerza, miren, ahí puede haber uso de fuerza, puede haber fuerza militar. Artículo 44, ¿ah? Cuando el Consejo de Seguridad haya decidido hacer uso de la fuerza antes de requerir a un miembro que no esté representado en él que provea fuerzas armadas en cumpleaños, ahí, ¿verdad? Cuando pide. Cuando el Consejo de Seguridad haya decidido hacer uso de la fuerza antes, bueno, a fin de que la organización pueda tomar medidas militares urgentes, sus miembros mantendrán contingentes de fuerzas aéreas nacionales inmediatamente disponibles para la ejecución combinada de una acción coercitiva internacional. La potencia y el grado de preparación de estos convenios, ahí sigue, ¿verdad? Y algo importante también, que cuando ya hay cuestión militar, se instaura un Estado Mayor, un comité de Estado Mayor. Y el artículo 43 dice, los planes para el empleo de la Fuerza Armada serán hechos por el Consejo de Seguridad con la ayuda del Comité del Estado Mayor. Son militares de mucha experiencia, de mucha experiencia. Entonces se juntan con el Consejo de Seguridad, que también tiene militares, a negociar, ¿cómo se llama? A hacer los planes. Entonces, el artículo 47, si nos habla, se establecerá un comité de Estado Mayor para asesorar, artículo 47 de la Carta 1, y asistir al Consejo de Seguridad en todas las cuestiones relativas a las necesidades militares del Consejo para el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales, al empleo y comando de las fuerzas puestas a su disposición, a la regulación de sus armamentos y al posible desarme. Miren, delicadísimo, ¿verdad? Ahí son medios coercitivos de solución de controversias internacionales. ¿Qué medios coercitivos nos habla aquí el doctor Larios? Retorsión, represalias, boicot,
cuarentena, bloqueo, ruptura de relaciones diplomáticas, embargo, ultimátum y acción de Naciones Unidas y acción de organismos internacionales. La retorsión, dice, es la ley del talión, ¿verdad? Cuando usted aplica a otro la misma medida restrictiva o prohibitiva que éste aplicó a aquel. Sucede mucho en el campo de los impuestos y el libre comercio. Se le puede llamar la ley del talión. Las represalias. Se da cuando un Estado aplica medidas en perjuicio de otro Estado. Este segundo Estado adopta medidas de coerción que sean de naturaleza que hagan rectificar primero su conducta. Esta medida debe atenderla a ciertas reglas. Como ven, la retorsión se ha dado cuando el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, adopta medidas sobre los aranceles, la importación, y grava los aranceles más allá de lo que se había acordado. ¿Cómo responden otros países? También elevan los aranceles a los productos provenientes de los Estados Unidos. Es una retorsión, ¿verdad? También la represalia, pues, es una respuesta que se da a una medida unilateral que tomó otro Estado. Debe ser de naturaleza a afectar al Estado como tal, esas son las reglas que tiene las represalias, afectar al Estado y no a las personas. Pero cuando se afecta al Estado, no se afecta a las personas, a veces. Es casi imposible. Debe ser proporcionada, ¿verdad? Proporcional al daño recibido. Debe ser oportuna. Pero no puede ser extemporánea, dice. Porque si espera mucho tiempo, podría concluirse como una aceptación, ¿verdad? Miren, no respondió. Ya la aceptó. Y si él responde fuera de tiempo, ya se va a ver como una agresión de parte de él, no una represalia. El boicot es la interrupción de relaciones comerciales. Lo que Estados Unidos hace sobre Cuba, que le llaman bloqueo, pues no es bloqueo, es un boicot. Es la interrupción de relaciones comerciales. Puede ser particular y puede ser oficial, bueno, etcétera. La cuarentena, aquí estamos hablando y ya estamos entrando a un terreno bastante complicado. En tiempo de la cuarentena ya hay tambores de guerra, ustedes. Casi inminente una guerra. Entonces, el derecho de requisa, ¿verdad? Es selectivo el esfuerzo, ¿verdad? En tiempos de paz, pero de inminente guerra, se ejerce vigilancia sobre el tráfico aéreo, terrestre, marítimo, lo que sea, ¿verdad? Con discreción. Casi lo que estaba pasando en el estrecho de Hormuz. Casi huele a cuarentena, ¿va? Tiempo prebélico, acción selectiva, recae sobre y hay derecho de requisa. Entonces se para, ¿va? El buque, vamos en este caso, se registra, puede requisa, porque a ver si llevan algo para ese lugar, ¿verdad? Que no le convenga al país que está realizando. Pero ya es un acto bélico, ¿verdad? Ya es un acto de, ya hay cierta agresión ahí, ¿verdad? Cierta manifestación violenta. Dice aquí el doctor que sí se le considera ya un acto de guerra a la cuarentena. Entonces viene el bloqueo. El bloqueo es de no permitir el paso, ¿verdad? Generalmente es una práctica empleada durante el desarrollo de una guerra, pero ya hay guerra, ¿verdad?
se desarrolla se hace durante el desarrollo de una guerra, consiste en no permitir el paso de buques, naves aéreas, terrestres, comunicación, ¿verdad? Hacia un determinado territorio. Eso ya implica violencia, ¿verdad? Y es un acto violento. Ruptura de relaciones diplomáticas. Aquí cuando un Estado se siente agraviado, ya sea por una ofensa a sus autoridades o cualquier cuestión, como señal de incomodidad, de protesta o de reclamo, retira a su personal diplomático. Esto pasó en un caso que se dio en México. Había una reunión de los presidentes, yo creo que dentro de las sesiones extraordinarias de la OEA, llegaron prácticamente todos los presidentes del continente, se reunieron en México. Yo no sé si creo que era Donald Trump en la primera etapa que estaba ahí, cuando llegó Fidel Castro. Y yo creo que él había puesto la condición que llegaba, pero si no estaba Fidel Castro ahí. ¿Y qué pasó entonces? En el tiempo era presidente el señor Vicente Fox. No dejaron entrar a Fidel Castro. Y claro, se ofendió, jefe de Estado. Entonces retira a su personal diplomático de México. Y México pues tuvo que retirar su personal diplomático. Ese es un medio, miren, coercitivo. Ya hay pues manifestación material, física, ¿verdad? De desacuerdo. Entonces, entonces retiran su personal diplomático ya. Ahí se rompen las relaciones diplomáticas. Y está el embargo. Consiste en el secuestro de los bienes de un Estado por otro. Lo que pasó con Rusia, ese es el ejemplo clarísimo, cuando desató la guerra contra Ucrania. ¿Qué sucedió? Los estados empezaron a decomisar riquezas rusas, dinero de Rusia, ¿eh? Algunas fábricas rusas, todas fueron tomadas, ¿eh? Ese es embargo. Y cuentas rusas todavía están embargadas, todavía. Ahí están. Ese es embargo. El ultimátum, esa ya es una cuestión bastante. Ustedes han visto al presidente Trump, ¿verdad? Ha tirado un montón de ultimátum, 48 horas para. Ese es un ultimátum. Dice, pero él lo hace en una forma digital, ¿verdad? En este tiempo, pues, aquí eran por los medios diplomáticos. Pues este señor lo ha hecho a viva voz. Dice, es una intimidación, que eso es claramente. Una intimidación que un gobierno dirige a otro por medio de una nota, requiriéndole aceptar determinada resolución o determinada fórmula dentro de un plazo determinado, siendo entendido que la no aceptación implica la opción de medidas más fuertes. Un ultimátum, claro, su ultimátum que hace el presidente Trump. Y también pueden actuar los organismos internacionales como las Naciones Unidas, ¿verdad? Ustedes saben los cascos azules incluso, ¿verdad? Se han visto, o resolviendo, o mediando, ¿verdad? Tanto que puede hacer un organismo internacional. Y otros organismos regionales como la OEA también, ¿verdad? Y lo hemos visto. Pero también hay organismos que pueden hacer uso de la fuerza, como la OTAN, ¿verdad? Un organismo, un organismo internacional. Entonces, como ven, el mundo no es tan pacífico, ¿verdad? Tiene sus altibajos. Bien, entonces,
pasamos a otro tema. Vamos a ver entre poco lo que es el derecho internacional humanitario. Vamos a dar una introducción y regresamos a los temas de aquí, porque vamos a ver un poquito más. El derecho internacional humanitario, ¿verdad? Se le llama también el derecho de Ginebra. Ajá. El derecho de Ginebra se le llama también. Estos apuntes se los voy a pasar. Este no está en el libro del doctor, lo que voy a hablar ahorita. Tomado de un diccionario de derecho humanitario, enorme, muy bonito. Solo derecho humanitario. Por una magistrada francesa de mucha experiencia, ¿verdad? Y unas son acotaciones mías, pues, pero muy mínimas, ¿verdad? Dice, el derecho internacional humanitario busca reglamentar cómo se llevan a cabo las hostilidades. O sea, el derecho humanitario no evita la guerra, no la evita. Tampoco la alimenta, obviamente, ¿verdad? No la alimenta, pero no la evita. Simplemente cuando hay un conflicto, ahí participa. ¿Y qué es lo que trata? Humanizar los conflictos. La guerra es lo más espantoso que hay, jóvenes. Hay sufrimiento innecesario, multiplicado innecesariamente en tiempo y en dolor propiamente. Y eso es lo que trata de evitar el derecho humanitario. Entonces trata de reglamentar las hostilidades. Como decía, pasamos del jus ad bellum al jus in bello, del derecho a hacer la guerra. Pasamos del derecho en la guerra, que es diferente. Ese es el derecho humanitario. Fundamentalmente intentando evitar que los conflictos alcancen un punto de no retorno, evitar la guerra por todos los medios, ¿verdad? Por todos los medios. Uno de los medios para alcanzar la guerra es limitar la elección de métodos de guerra para evitar sufrimientos y destrucciones inútiles. Es decir, que los estados no pueden elegir el método de destrucción que se les antoje. En principio sí es, ¿verdad? Porque está limitada la elección de ello en el derecho internacional humanitario o derecho de Ginebra. Entonces, prohíbe determinados comportamientos y organiza el derecho a la asistencia en beneficio de los no combatientes para atenuar el sufrimiento causado por la guerra, pero también a los combatientes, ¿verdad? A toda persona. Por eso uno de los principios básicos del derecho humanitario es el de neutralidad. ¿Por qué creen ustedes que el Comité Internacional de la Cruz Roja, el Comité Internacional de la Cruz Roja, está integrado por personas de una sola nacionalidad, si es internacional? ¿Por qué creen ustedes? Porque uno de los principios básicos es la neutralidad total y está integrado solo por personas de nacionalidad suiza. Imagínense que si fuera propiamente internacional el comité de la Internacional de Cruz Roja, estaríamos con la ONU, unos jalando por un lado, otros jalando para otro, y no podría no podría desarrollar su cometido. ¿Por qué? Porque ahí dice atiende personas involucradas en un conflicto armado, tanto militares como civiles. Muchas veces se quedan en medio de las balas poblaciones completas, o militares heridos, abandonados. Entonces, el derecho humanitario atiende a la persona, no a bandos. Imagínense que hubieran bandos. Ellos recogen al herido, auxilian al desvalido, al necesitado,
No están preguntando de qué bando es, qué uniforme lleva, nada. Y por eso que son solo suizos, porque solo así pueden preservar la neutralidad. Importante, ¿verdad? La expresión derecho internacional humanitario se refiere porque resalta el objetivo humanitario del derecho en los conflictos armados. Este término no abarca más que las situaciones de los conflictos armados, ¿verdad? No obstante, actualmente otras ramas del derecho, bueno, hay otras, ¿verdad? Pero atienden otras cuestiones. Entonces se diferencia de los derechos humanos, ¿verdad? Que los derechos humanos son en forma general, permanente. Mira, que el derecho humanitario es específico y no es permanente. Solo se da en situaciones determinadas. Ahí hay una diferencia, dos diferencias fundamentales entre el derecho humanitario y los derechos humanos. También es importante tomar en cuenta la especialidad del derecho internacional humanitario. Claramente plantea derechos y deberes para los actores de un conflicto. Fíjese. Y se basa en procedimientos específicos para la puesta en práctica de disposiciones y por su sanción en caso de violación. Incluso tiene un principio que se llama el principio de distinción para atender bien. Dice que un conflicto debe estar distinguido los ejércitos, distinguidos, y las personas civiles que no forman parte del conflicto. ¿Qué les parece? Pues el principio de distinción es muy importante. ¿Por qué? Porque se le da un trato diferente a cada uno. Incluso menos, ¿verdad? A un combatiente que a un civil, a un prisionero de guerra que a un militar, ¿verdad? A todos se les respeta, pero tienen su posición, ¿verdad? En conflicto. Entonces, todo está contenido en las disposiciones de los convenios de Ginebra de 1949 y 1977, que tienen un artículo 3 común. Todos los tratados, es idéntico. En todos los tratados, el artículo 3, pues se llaman artículo 3 común. El derecho humanitario defiende un derecho de acción. ¿Cuál es esa acción? Proteger a la víctima. ¿A qué víctima? A las víctimas de los conflictos, ¿verdad? Y su acción es su acción de socorro. Pero también cuenta la calidad de ayuda. ¿Qué pasa si solo recoge y los va a amontonar a un lado los heridos? Eso no es ayuda, pues, ¿verdad? Aparte de ello, debe ver, ¿verdad? El bienestar de la persona humana, su atención, ¿verdad? Su salud, atender sus heridas, ¿verdad? Etcétera. Entonces, la calidad de ayuda es muy importante. Y cómo debe atender, pues, a esas distintas categorías de personas: combatiente, no combatiente, prisionero de guerra, herido, ¿verdad? Civil, menor de edad, eh, mujeres en estado de maternidad. Miren, tanto que hay, tantas situaciones específicas, ¿m?, que se pueden dar. Los medios, ¿verdad? Para alcanzar los objetivos, el derecho humanitario va a desarrollar una normativa completa en torno a dos ejes: la responsabilidad de los mandos militares y la acción de las organizaciones humanitarias. ¿M? Entonces, el derecho internacional humanitario establece ciertas normas, responsabilidades y exigencias que deben ser respetadas, como se deben comportar, tantas cosas que hay, ¿verdad?, para una guerra. Mientras que la acción de las organizaciones humanitarias, el derecho distingue entre varios tipos de situaciones y de personas, como les decía, ¿no? No es una tala rasa. Hay situaciones muy especiales, ¿verdad? Dicta garantías mínimas, describe con precisión acciones de socorro, confía a las organizaciones humanitarias un derecho general de iniciativa. Ese es también es el principio de iniciativa muy importante. Cada situación que se presenta,
muchas veces requiere innovación inmediata. Entonces, a la acción de socorro se le da mucha iniciativa, porque el objetivo es minimizar los horrores de la guerra. Entonces, en el método, contrariamente a lo que ocurre con los derechos humanos, ¿ah? El derecho internacional humanitario no plantea derechos universales, ¿verdad? Que se aplican en todo lugar y a todos los individuos. No plantea eso, sino es específico, ¿verdad? Es específico. No es así universal, digo que se aplica a todos, sino se aplica a personas en determinadas circunstancias. Por lo tanto, no tienen aplicación continua, constante, sino que en situaciones determinadas, en campos determinados, a personas determinadas, en situaciones determinadas. Entonces, contenido, bueno, está contenido en los convenios de Ginebra de 1949 y sus protocolos adicionales de 1977. El derecho a los conflictos armados no internacionales y conflictos también nacionales. Distingue entre dos, conflictos nacionales y conflictos internacionales. Entonces, para la próxima clase vamos ya a entrar en lo que es el asilo, en el artículo 27 de la Constitución Política de la República. ¿Qué dice el artículo 27? Solo para entrar en materia. Artículo 27. Derecho de asilo. Guatemala reconoce el derecho de asilo y lo otorga de acuerdo con las prácticas internacionales. Y dentro de este derecho de asilo, en ese mismo artículo habla sobre la extradición, como que son dos caras de una misma moneda, ¿verdad? Entonces, por favor, lectura al artículo 27 y a la cuestión del manual que tiene el doctor Larios, y vamos a trasladarles este documento, vía digital. Así que muchas gracias, compañeros, y vamos a dar por terminada nuestra clase. Buenas noches. Descanse. Buenas noches, licenciado. Se cuidan, jóvenes. Adiós, Lick, que descanse. Se cuidan.